Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gastón Pierroni, soy docente adscripto de la Cátedra Derecho Penal 1 Tradicional, a cargo del doctor Fernando Sánchez Freites. En esta oportunidad voy a hacer desarrollo en esta clase de uno de los temas que he propuesto en la materia seminario Derecho Penal 3, correspondiente a este segundo cuatrimestre de 2021. Concretamente voy a desarrollar el punto 2 que me toca, que es suspensión de juicio a prueba en casos de violencia de género, dictamen negativo del Ministerio Público Fiscal, opinión favorable de la víctima y su abordaje con perspectiva de género y su incidencia para la concesión del beneficio. Sobre este tema me pareció interesante trabajar este tema tan delicado y tan problemático y tan complejo también, si se quiere, cuando uno lo desarrolla en la práctica, un fallo, ¿sí? Que es CHCS contra FML sobre lesiones. Es un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, de fecha 10 de diciembre de 2020, que lo tienen como material de consulta para estudio. Y me interesa analizar este precedente porque, como les decía, es un tema donde se trató precisamente la posibilidad de conceder este beneficio de la suspensión de juicio a prueba cuando estamos frente a casos de violencia de género. Tenemos la negativa del Ministerio Público Fiscal, pero tenemos la conformidad de la víctima. Bueno, después voy a desarrollar con mayor profundidad lo que ocurrió en este fallo y cuáles son sus hechos, su cronología, para luego mencionar cuáles han sido los criterios, los fundamentos, porque acá hubieron votos en disidencia, ¿sí? Hubo un voto mayoritario y un voto minoritario, pero luego vamos a entrar en este tema. Pero previo a esto, yo quisiera hacer mención un poquito, o hacer algunas apreciaciones respecto a este instituto o a este beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Si bien ustedes lo van a ver, va a ser desarrollado por uno de los docentes y está previsto como contenido en la bolilla 21 del programa, que es la suspensión de juicio a prueba. Me parece interesante para poder hablar del fallo en concreto, previamente hacer alguna introducción sobre este instituto. El instituto de suspensión de juicio a prueba no deja de ser una excepción, ¿sí?, al principio de oficialidad que está contenido en el artículo 71 del Código Penal. El artículo 71 del Código Penal, fíjense que dice: sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción penal previstas en las legislaciones procesales, deberá iniciarse de oficio todas las acciones penales, con excepción de las que dependieran de instancia privada y las que son de acción privada. Es decir, el principio de oficiosidad, digamos, es que todo delito de acción pública el Estado tiene la obligación de iniciar una investigación o investigarlo. Y aquí dice, la excepción es porque dice sin perjuicio de las reglas de disponibilidad de la acción, que establezcan cada una de las normativas procesales. Y en este caso es importante, voy a hacer referencia únicamente por una cuestión de tiempo, y además el fallo trata sobre un caso acá en Río Negro. La norma, ¿qué nos dice la norma procesal de Río Negro? Y ahí ustedes van a ver en los artículos, ustedes fíjense, se agarran el Código Procesal Penal, establece cuáles son las reglas de disponibilidad de la acción, que precisamente nos está remitiendo el 71 del Código Penal. El 96, fíjense en que habla de los criterios de oportunidad, y el 97, y luego en el 98 es un único artículo que ustedes van a encontrar regulado lo que es la suspensión de juicio a prueba. Otro de los temas importantes sobre este instituto que tienen que saber es que la intención precisamente de este instituto es precisamente descongestionar el sistema de administración de justicia de casos vinculados con delitos leves, con el objeto de concentrar los recursos en la persecución de delitos más graves.
decir, tiende estas reglas de disponibilidad, tanto los criterios de oportunidad como la suspensión de juicio a prueba, lo que pretende es para los delitos de menor impacto sean motivos de análisis por parte de la Fiscalía y también de la víctima, tratar de pacificar ese conflicto y darle esta salida alternativa, ¿sí? Alternativa que avanzar en el caso, en el proceso, y que se llegue a una instancia de juicio oral y público, es decir, tratar de manera temprana finalizar estos conflictos, ¿sí? Entonces esto tiene como, también como finalidad estos tipos de reglas, ¿no? De disponibilidad de la acción, que está permitido legalmente, ¿no? Para que el titular de la acción penal pública, que es el Ministerio Público Fiscal, tenga estas herramientas, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, ustedes van a encontrar el 71 que les decía del Código Penal, y también tienen el artículo 76, ¿sí? Del 76 al 76 cuater del Código Penal. Ahí tienen regulado lo que es el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Pero fíjense en que el 76 dice: la suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, y ante la falta de regulación total o parcial se aplicarán las disposiciones de este título. Fíjense en que nos remite el Código Penal a lo que es la norma provincial. Entonces vamos al 98 nuestro. Entonces, en el artículo 98 del Código Procesal Penal de Río Negro, ahí ustedes van a tener regulado este instituto y cuáles son los requisitos para su procedencia, ¿sí? También el 76 bis, 76 ter, en estos dos artículos, ¿sí? Que son bastante largos del Código Penal, van a tener también regulado sobre los requisitos de admisibilidad. Pero primero debemos aplicar lo que es la norma procesal, y luego, ante la falta de regulación, nos vamos al Código Penal, ¿sí? Esto como para que lo tengan presente. Dicho esto, entonces, insisto, la suspensión de juicio a prueba, entonces, es una de las reglas de disponibilidad que tiene el Ministerio Público Fiscal para prescindir del ejercicio de la acción penal y darle una salida alternativa al caso o al conflicto, digamos, tratar de resolver el conflicto base mediante estas salidas alternativas y descongestionar así el sistema y dedicar o poner el mayor empeño y los recursos que posee, que digamos, para investigar los delitos de mayor gravamen o de más de resonancia pública, y bueno, digamos, no agotar los recursos en casos menores, ¿no? Delitos menores, que son los que, y sobre personas primarias que cometen el primer delito. Entonces, para que tengan presente, entonces, para poder aplicar este instituto de la suspensión de juicio a prueba, primero que está discutido si es un derecho o no de parte del imputado. No voy a ponerme porque no voy a hablar de la suspensión de juicio a prueba, pero sí que ustedes sepan, en definitiva, que el 76 bis dice: quien podrá solicitar la suspensión de juicio a prueba es el imputado, o sea, como vendría a ser un derecho. Pero bueno, en el caso de la regulación de Río Negro, en el 98, cualquiera de las partes pueden aplicar o pedir la aplicación de instituto. Lo que ocurre en la práctica normalmente siempre vienen ya con un acuerdo para que el juez homologue, ¿sí? Esa salida alternativa, es decir, aplicar la suspensión de juicio a prueba. Generalmente lo desarrolla, expone el acuerdo verbal ante una audiencia, ante el juez o jueza, el fiscal o la fiscala, o bien lo puede realizar el mismo defensor o defensora. Es decir, va a depender de las situaciones, las circunstancias del caso. Raramente nos encontramos con estos casos en que el defensor pide la suspensión de juicio a prueba y con oposición del Ministerio Público Fiscal. Generalmente, cuando se pide, es porque ya hay un arreglo, han acordado previamente entre las partes para que el juez homologue y conceda este beneficio de suspensión de juicio a prueba. Que precisamente en el fallo que vamos a tratar en esta clase, y que es objeto del seminario, precisamente ahí hubo oposición, ya vamos a ver, hubo oposición de la Fiscalía, no obstante lo cual el defensor insistió en requerirlo porque lo habilita el código y es un derecho
supongamos, del imputado. Pero ya no vamos a adentrar en ese tema. Entonces, concretamente rápidamente para decirles en qué caso procede el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba. Bueno, en primer lugar, que no se trate de un delito doloso que se impute a un funcionario público ejecutado en ejercicio de sus funciones, es decir, el 98 de nuestro Código Procesal Penal de Río Negro, en su primer párrafo establece este impedimento, es decir, cuando estamos frente a un delito que se le imputa a una persona y que fue cometida en el ejercicio de su función pública, ¿sí? En esos casos no procede. Como otros los requisitos, debe existir conformidad, esto es importante, entre el fiscal y el imputado, porque esto también se discutió en el fallo que vamos a ver del Supremo Tribunal de Justicia, que la pena que pudiera imponérsele en una eventual condena no exceda los 3 años. Si acá tenemos antecedentes sobre esto tiene que ver con el 76 bis del Código Penal. Si ustedes leen en el primer párrafo, dice: el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. Acá tenemos una tesis restrictiva sobre este tema y una tesis amplia. La restrictiva, que como antecedente tenemos al plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal del año 1999 en Cosuta, donde adopta esta tesis restrictiva y precisamente establece 2 requisitos para que proceda la suspensión de juicio a prueba. En primer lugar, que tiene que tratarse de un delito o concurso de delito culminado en abstracto con una pena privativa de libertad no superior a los 3 años. Es decir, la interpretación que hace el plenario Cosuta, la Cámara Nacional de Casación Penal, es precisamente que para aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 3 años, ya tiene vedado la posibilidad de poder otorgar este beneficio. Ejemplo, un robo simple no podría porque tiene como máximo 6 años, por ejemplo. Entonces, para un robo simple no sería, para esta postura, esta tesis restrictiva, no sería posible o viable poder conceder la suspensión de juicio a prueba, independientemente de cuál fue la modalidad del robo, el tipo de robo, simple, ¿no? Pero bueno, y sin importar si la persona tiene antecedente o no. Y después que en el caso concreto sea aplicable una condena a ejecución condicional, ¿sí? Porque también puede ocurrir que ya tiene un antecedente de una pena anterior, por más que el nuevo delito que cometa sea de una pena expectativa muy baja, al tener el antecedente ya no le va a corresponder una pena de ejecución condicional, sino que va a ser de cumplimiento efectivo, sea 1 mes, 2 meses, 3, 6 meses, 1 año, lo que sea. Esa es la tesis restrictiva. Y después tenemos la tesis amplia, que fue adoptada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el famoso fallo Acosta 2008, donde acá sí, en esta tesis amplia, la que rige en el día de la fecha, todos los tribunales han adoptado esta postura, ya esto es casi indiscutible, les diría. Esta tesis, adoptada en Acosta por la Corte Suprema, lo que dice es que la ley contiene 2 supuestos. El primero, el 76 bis primer párrafo, el que les leí, cuyo máximo no exceda de 3 años, se está refiriendo a la pena combinada en abstracto, cuyo máximo no exceda los 3 años, con lo cual esa sería una de las posibilidades que se puede otorgar, pero también con fundamento en el 76 bis, cuarto párrafo, cuando dice: si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, ahí lo que se está refiriendo, fíjense que ya no importa si en abstracto tiene una pena culminada en su máximo mayor a 3 años. Vuelvo al ejemplo del robo simple, tenemos máximo 6 años, pero si por la circunstancia del caso, por ejemplo, es una persona que no tiene antecedentes y que le cabría una condena de ejecución condicional, porque el robo simple parte de un mínimo, ¿sí?, de 1 mes de prisión, con lo cual es por debajo de los 3, también con esta tesis amplia, con este fundamento, se podría aplicar aún en los casos en que supere la pena máxima combinada en abstracto en el delito mayor a 3 años, ¿sí? Entonces, esta sería la tesis amplia que rige hoy en día en nuestros tribunales, en nuestra jurisprudencia.
En segundo lugar, como tercero o cuarto lugar, que el imputado no haya sido condenado con anterioridad. Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con que la pena que le pudiera corresponder por ese delito que se lo está investigando sea de ejecución condicional. También habla de un ofrecimiento de reparación del daño en la medida de lo posible, es decir, esto también está previsto en la ley de fondo, en el Código Penal, pero no así la ley provincial procesal, en el artículo 98, no exige este requisito, pero está previsto como una posibilidad. Obviamente que en cuanto al monto que hace el ofrecimiento del imputado, se tiene en cuenta para su razonabilidad sus condiciones o posibilidades personales y económicas, esto es su capacidad económica concretamente. Y obviamente que esta circunstancia no va a implicar ni confesión ni reconocimiento de una responsabilidad de tipo civil, que haya, por ejemplo, que haya producido un daño como consecuencia del delito, por parte obviamente del imputado, ni tampoco se trata de una reparación integral del daño, ¿sí? También la norma de fondo, no así el Código Procesal nuestro, establece el pago mínimo de la multa para el caso de que esté previsto en el delito que se le imputa una pena en conjunta, supongamos de multa, por ejemplo las tenencias de armas de fuego traen también el pago de una multa. Entonces en general cuando se otorga una concesión o se concede un beneficio de suspensión de juicio a prueba para estos tipos de delitos en personas primarias, es decir, no tengan antecedentes, generalmente abonan la suma de 1.000 pesos, que es el pago el mínimo de la multa que prevé el 189 bis del Código Penal, ¿sí? Para que es el delito. También en estos casos, supongamos de un arma de fuego, también está la posibilidad de que abonen en favor del Estado esos bienes, que presumiblemente resultarían ser decomisados en caso de recaer condena. Entonces se acogen a este beneficio y una vez sobreseído se procede a decomisar ese bien. Como les decía, que el imputado no tiene que tener en su haber ninguna suspensión de juicio a prueba. Esto tiene que ver el 76 tercio, ustedes leen el sexto párrafo, dice que podrá ser considerada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido 8 años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior. Supongamos si hoy otorgamos este beneficio a una persona y supongamos que le damos un plazo de 1 año para cumplir reglas de conducta, expirado ese plazo del año, a partir de ahí 8 años tienen que pasar para que se le pueda otorgar nuevamente una suspensión de juicio a prueba. Obviamente siempre teniendo presente que se reúnan los demás requisitos. Y también, bueno, que se fijen reglas de conducta, que son las del 27 bis del Código Penal, que pueden ser fijar residencia, domicilio, presentaciones bimestralmente o trimestralmente ante la oficina judicial, abstenerse de cometer actos de turbación o molestia, qué sé yo, consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas. Hay un catálogo que establece, ustedes leen el 27 bis, te dice, pero bueno, eso es enunciativo, pueden imponerle cualquier tipo de regla de conducta siempre que tenga relación con, ¿para qué? Porque, a ver, la finalidad de esto también es para que esta persona no cometa nuevo delito. Es decir, si ustedes se fijan en el 27 bis te dice el condenado cumpla con toda alguna de las siguientes reglas de conducta en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevo delito. Eso es importante que lo tengan presente, ¿sí? Al momento de establecer cuáles son la razonabilidad en cuanto a la imposición de estas reglas de conducta. Y el código de la norma de fondo también te dice que tiene que ser entre 1 y 3 años, un mínimo de 1 y un máximo de 3 años según la gravedad del delito, para que se va a suspender el proceso durante ese lapso de tiempo. Si se cumple esa regla de conducta, lo que va a suceder, las consecuencias jurídicas para el imputado es su sobreseimiento y no le quedaría ningún tipo de antecedentes, ¿sí? Y bueno, obviamente se le pregunta al imputado si está en condiciones de cumplir con la regla de conducta, si presta conformidad, porque como les decía, es uno de los requisitos. Bueno, esto a modo muy sucinto de lo que un pantallazo general sobre lo que es este instituto de suspensión de juicio a prueba y en qué casos procedes y dónde está regulado, cuál es el marco normativo aplicable, ¿sí? Ahora sí, vamos a meternos a lo que es el tema,
del seminario. Bueno, yo les decía, les nombraba este fallo del Superior Tribunal de Justicia. Como les decía, un tema importante sobre violencia de género y probation, tienen que leer, ¿sí? Lean, estudien bien el fallo Góngora. Es un fallo muy importante del año 2013 porque es un fallo Góngora en donde la Corte señaló precisamente que el otorgamiento lo toman como una causal más de, si bien no está regulado en la norma que les acabo de mencionar, lo toman como que en caso de violencia de género estaría, entre comillas, impedido poder otorgar este beneficio con la sola por el solo hecho de resultar ser un caso de violencia de género. Esto fue muy discutido, está muy discutido en doctrina y en jurisprudencia. En Góngora, la Corte lo que dijo en Góngora, ¿sí? Señaló que precisamente el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba, en ese caso que era un hecho producido en un contexto de violencia de género, la concesión de ese beneficio violaba lo establecido en el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, ¿sí? En cuanto al deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, habida cuenta de que existe un compromiso del Estado en sancionar estas clases de hechos, la necesidad de establecer un procedimiento legal justo y eficaz para la mujer, que incluya un juicio oportuno. Esto hace que la adopción de alternativa distinta a la definición del caso en instancia de debate oral resulte improcedente. Es decir, digamos, de esta manera en Argentina, frente a cualquier caso de violencia de género y dado los compromisos asumidos internacionalmente, estarían cerradas todas las vías de solución alternativa que no sean el dictado de una sentencia de condena o absolución. ¿Sí? La interpretación que realiza del término sancionar en el fallo Góngora, según el cual, en caso que se investigue un delito de violencia de género, sería ineludible arribar al dictado de una sentencia, sea absolutorio de condena, por considerar que así es requerido por la Convención Belén do Pará al utilizar esa expresión. Esto ha sido muy discutido. Pero en concreto lo de Góngora, lo que dice la Corte, dice, señores, hay compromisos internacionales asumidos por parte del Estado argentino, está la Convención Belén do Pará, en su artículo 7 establece los deberes como Estados partes, y precisamente en uno de sus deberes, su artículo 7, que tiene varios incisos, si ustedes leen la Convención Belén do Pará, te habla de establecer procedimiento legal justo y eficaz para la mujer y que incluya un juicio oportuno. Cuando hablan de juicio, de sanción, se están refiriendo a que la única manera, como que no admitiría salidas alternativas, sino que todos estos casos, para garantizar ese derecho a la víctima, ese deber del Estado, es sí o sí someterlo al imputado a un juicio, sea cual sea el resultado. Digamos, esto es muy discutible, de hecho hay mucha jurisprudencia, van a encontrar posterior al fallo Góngora, que han concedido la suspensión de juicio a prueba en caso de violencia de género. Por eso depende de cada situación en particular. Y sobre este punto quiero ahora sí entrar a lo que es el fallo en sí. Entonces yo les decía, este fallo CH, voy a hablar con iniciales, CHCS contra FML sobre lesiones. Les comento, este es un caso que sucedió en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ¿sí? En Río Negro, en donde al imputado se lo acusa por el delito de lesiones leves, ¿sí? No me voy a fijar bien los hechos, pero eran lesiones leves, ya les digo, lesiones leves agravadas, ¿no? Por razón del vínculo y por mediar violencia de género. Esa sería el delito que se le imputaba. Es decir, fíjense en que estamos hablando de un delito que, si ustedes van al Código Penal del 89, las lesiones leves agravadas, son delitos que en los casos de sujetos que han cometido por primera vez ese tipo de delito, un delito, digamos, no sería de ejecución condicional, ¿sí? Nunca sería de cumplimiento efectivo, por más que sea en violencia de género, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos un tema, ¿no? Entonces, son lesiones leves agravadas, como les decía.
Los hechos de este caso consistieron en que el imputado había agredido a su expareja de manera física mediante un golpe de puño en su rostro, lo que le produjo que la víctima se cayera al suelo, al piso, y aprovechando esa circunstancia, el imputado le propina una patada en la espalda y a consecuencia de estas agresiones, las cuales se dieron en el marco de un contexto de género, la víctima sufrió lesiones leves, ¿sí? Se le imputa este delito que les decía. Lo que ocurrió aquí fue lo siguiente. Bueno, en este caso llega la audiencia a la etapa intermedia, es decir, se culmina con la investigación, la etapa preparatoria. La Fiscalía hace la requisitoria de elevación a juicio, la apertura a juicio, se lleva a cabo la audiencia de control de la acusación, en donde ahí el fiscal expone su teoría del caso, ofrece la prueba, señala cuál es la pretensión punitiva provisoria, a los fines de que el juez de control admita su acusación para que sea la persona imputada juzgada en un juicio oral y público. Se discuten todas estas cuestiones sobre la admisibilidad de la prueba, sobre el hecho, la calificación, se trabaja sobre estos tópicos en esa audiencia. ¿Qué es lo que sucedió? Llegado este hecho, esta audiencia de control, la defensa lo que hace es solicita el beneficio o solicita que, en función del tipo de delito, que y además, acá hay algo muy importante, en este caso había una expresión del parte de la víctima que su deseo era precisamente dar esta salida alternativa, estaba de acuerdo, prestó conformidad para que se suspenda el proceso a prueba y que el imputado sea sometido a reglas de conducta, es decir, prestaba conformidad. Entonces la defensa pide en la suspensión de juicio a prueba y la Fiscalía se opone. Ante la oposición de la Fiscalía, el juez de control lo que hace es rechazar el pedido, más allá de lo que había declarado la víctima, ¿sí? De su conformidad. Lo cierto es que el juez de control lo que hace es rechaza el pedido de suspensión de juicio a prueba, avanza con el control de la acusación y termina la audiencia ya con el auto de apertura a juicio. Ahora bien, la defensa apela, ¿sí? Impugna esta decisión del juez de control, interviene una jueza también del foro de jueces ahí de la circunscripción judicial de Bariloche, donde, a contrario de lo que había dicho el juez de control, revoca y concede el beneficio de suspensión de juicio a prueba. Esto, luego de escuchar a las partes y a la víctima, entonces decide que estaba bien, que el dictamen del fiscal era infundado, no era razonable y que por esa razón no era vinculante y por eso no la vinculaba la jueza y determina revocando la resolución del juez de control y otorga este beneficio. El proceso a prueba lo suspende por el plazo de 1 año y medio con control de la oficina judicial y establece como pauta de conducta abonar la suma de 5.000 pesos como reparación económica, realizar una disculpa pública, asistir a un curso taller de los previstos en el Programa Integral de Perspectiva de Género, Igualdad y Equidad dictado por la Universidad Nacional del Comahue y dispuso además una prohibición de realizar cualquier tipo de hostigamiento respecto de la víctima. Estas fueron las reglas de conducta que establece la jueza que concede el beneficio. Obviamente, frente a esta decisión, el Ministerio Público Fiscal apela e impugna esta resolución, llega al Tribunal de Impugnación y el Tribunal de Impugnación confirma lo resuelto por la jueza de revisión, es decir, confirma la concesión del beneficio del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba. Frente a esto, interpone un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal. ¿Y cuál fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia? Por voto mayoritario, revoca la sentencia del Tribunal de Impugnación y vuelve y revoca, digamos, el beneficio, es decir, se vuelve a lo que había resuelto primigeniamente el juez de control.
Esto es un poco la cronología de los hechos. Y ahora me interesa detallar algunos de los ejes, de los fundamentos sobre los cuales el voto mayoritario, por qué dijo que correspondía no otorgar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Voto mayoritario, doctores Mansilla, Abkarian y la doctora Zaratiegui. Los tres jueces del Supremo Tribunal de Justicia, ¿qué dijeron? En primer lugar, señalan y remarcan al Ministerio Público Fiscal como único titular de la acción penal pública y su facultad de determinar, dictaminar en todo lo que es propuesta en estas salidas alternativas, como la suspensión de juicio a prueba, y la incidencia que tiene para ello las instrucciones generales que dicta Procuración General. Y sobre esta cuestión, tengamos presente que la Fiscalía, en su dictamen negativo, su oposición, lo que termina diciendo la Fiscalía es decir, me opongo a la concesión del beneficio porque por instrucción general, hay una instrucción general 1/2011 de Procuración General de la Provincia de Río Negro, en donde dispone que los fiscales deben abstenerse de consentir beneficios, entre ellos la suspensión de juicio a prueba, en favor de quienes hayan vulnerado los derechos o bienes jurídicos tutelados por la norma penal respecto de hechos de violencia de género, que era el caso, acá no había discusión, se trataba de un caso de violencia de género. En tanto, dice, no se encuentre cierta y fácticamente asegurado que la víctima no volverá a ser vulnerada en su derecho. Es decir, ¿quién puede asegurar cierta y fácticamente que la víctima en estos tipos de casos no volverá a ser vulnerada en sus derechos? Con lo cual, lo que hizo el Ministerio Público Fiscal dice, señores, acá no hay manera de poder cierta y fácticamente asegurar de que la víctima no volverá a ser vulnerada en sus derechos, de manera tal que es política de persecución criminal. En estos casos de violencia de género, señores, no se aplica el beneficio de suspensión de juicio a prueba. También invoca Góngora, se invoca esto que les hablaba de la Corte, y concretamente, o básicamente, establece que es facultad, como les decía, del Ministerio Público Fiscal promover, ejercer y disponer de la acción penal pública, entre lo cual incluye, dice el voto mayoritario, el otorgamiento o denegatoria de la suspensión de juicio a prueba. Es decir, tengamos presente que es una regla de disponibilidad que tiene el Ministerio Público Fiscal. Y sobre esto tenemos que, o ponen énfasis o enfocan en la Constitución de Río Negro. Si ustedes ven el artículo 215 y 218, en el 215 el procurador dice, ¿no?, que el Procurador General fija las políticas de persecución penal y expide instrucciones generales conforme a ello, es decir, fija las políticas de persecución penal y expide las instrucciones generales, como por ejemplo esta 1 del 2011 que les acabo de mencionar, en el marco de su política de persecución penal, dice, miren, saben que en estos casos, si no se prueba cierta y fácticamente, no se asegura que la víctima no va a volver a ser vulnerada en su derecho, pues no hay manera de, no hay que oponerse a este beneficio. Esto es uno de los primeros puntos que aborda el voto mayoritario. Entonces, como que le da trascendencia a este rol que tiene el Ministerio Público Fiscal como único titular del ejercicio de la acción penal pública. También remarca el carácter vinculante, ¿sí?, que tiene la negativa del fiscal en la medida que dictamine en forma fundada. Y bueno, sobre esto yo les dije que el artículo 98, si ustedes ven dentro de los requisitos, fíjense que vamos al tercer párrafo, dice la procedencia, es decir, la suspensión de juicio a prueba. Estoy leyendo el artículo 98 del Código Procesal Penal de Río Negro. Dice, requiere la conformidad del imputado y de la Fiscalía. Y dice, el juez podrá rechazar la suspensión solo cuando exista oposición motivada y razonable del fiscal. ¿Qué es lo que dijo acá el Supremo Tribunal? Mire, acá la oposición del fiscal es motivada y razonable, de manera tal que resulta ser vinculante para el juez. Por eso la jueza de revisión, conjuntamente luego el tribunal de impugnación, quienes revocan, por eso dicen que están errados en esa postura, porque en realidad acá hubo un dictamen razonable y motivado del fiscal, por lo tanto no hay manera de
conceder el beneficio, ¿sí? Entonces se meten con esta cuestión de la negatividad, del dictamen fiscal negativo y vinculante, ¿sí? Fíjense que yo les pongo suspensión de juicio de prueba en caso de violencia de género, dictamen negativo del Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Entonces, si es vinculante o no. Bueno, si está debidamente motivado y fundado, es vinculante. Esto es lo que señala el Superior Tribunal de Justicia. También hace mención a otros fallos, que es doctrina legal en este sentido. Pero claro, acá nos pregunta, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos que dio la Fiscalía para tener por fundado? Porque vamos a ver que hay un voto en disidencia, que es la doctora Piccinini, que dice que el dictamen del fiscal no está motivado ni es razonable, por eso está a favor de lo que dijo el Tribunal de Impugnación y la jueza de revisión. Entonces, para el dictamen negativo fundado, establecen que la Fiscalía se basó en normativas internacionales, nacional y provincial aplicables. Les hablé de la Instrucción General 1.11. También mencionó la Convención Belén do Pará, que es la que menciona, acá se menciona el fallo Góngora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablan de lo que es en la CEDAW, el protocolo facultativo de la CEDAW. Tenemos la ley 4650 que adhiere a la ley nacional 26485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. También se funda la Fiscalía en la ley 4241, que es la vieja ley 3040. Entonces, en este sentido señala este voto mayoritario que la consideración del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública y su trascendental rol en relación con la determinación de política de persecución penal, dice que esto no fue atendido o fue soslayado por el Tribunal de Impugnación, a pesar de tener esto sustento constitucional, no solo dice legal, sino que también están esa facultad de fijar políticas de persecución criminal están plasmadas en instrucciones generales, como por ejemplo la 1/2018, que en definitiva esto es lo que dice el Superior Tribunal de Justicia, que soslaya el Tribunal de Impugnación en hacer mención a esta cuestión, y por eso considera que es arbitraria la decisión del Tribunal de Impugnación. También la Fiscalía cita el precedente que yo les mencioné, sentencia 128/2014, el cual resulta aplicable al caso porque se trató de similares, un caso análogo. Se trataba también de una víctima de violencia de género que había prestado conformidad, no obstante lo cual el Superior Tribunal de Justicia tiene como fundado la oposición de la Fiscalía por ser un caso de violencia de género, fundado en estas instrucciones generales que les dije y en esta normativa nacional e internacional, y sobre eso consideran que está fundado, con lo cual es vinculante y no hay manera de conceder el beneficio de suspensión de juicio a prueba. En esa sentencia se dijo, en la 128, que la fundamentación del Ministerio Público Fiscal está dada en el marco de la Instrucción General 1.11, siendo el Ministerio Público el único, siendo uno y único, regido por los principios de unidad de actuación, indivisibilidad y legalidad, sin perjuicio de sus especificidades. De tal manera, dice, el dictamen denegatorio del beneficio responde a una política de persecución penal fijada por el órgano, respecto de lo cual la jurisdicción no posee injerencia. Es decir, señores, el Ministerio Público Fiscal, como titular del ejercicio de la acción penal, conforme a la Constitución de la Provincia de Río Negro 215 y 218, estas instrucciones, que son las que fijan las políticas de persecución penal, es suficiente fundamento para que en los casos de violencia de género ante la negativa del fiscal esté debidamente fundado, sea motivado y razonable. Por eso es vinculante. Esto termina diciendo el voto mayoritario del Superior Tribunal de Justicia. Otra cuestión importante que también se trabajó mucho, y fíjense que yo les pongo opinión favorable de la víctima y su abordaje con perspectiva de género, porque recuerden que aquí teníamos la conformidad de la víctima, así que se discutió mucho sobre la capacidad de la víctima en determinado contexto y frente a su situación de vulnerabilidad, si están en condiciones de expresar si esa voluntad está viciada o no, si digamos
esa manifestación de querer la víctima manifestar su deseo de terminar de ese modo el proceso, también se discutió mucho, y aquí entre el voto mayoritario y el voto minoritario vamos a encontrar cómo los distintos jueces y juezas han valorado e interpretado la expresión o la voluntad de la víctima. Fíjense, vamos al voto mayoritario. El voto mayoritario termina diciendo de que la víctima, se le escuchó a la víctima decir que el imputado la ayudaba, que advertían temores a que lo condenen ya que no iba a poder pagarle una cuota, es decir, que hablaban de cierta dependencia económica. También el Supremo Tribunal de Justicia, el voto mayoritario, aprecia en sus expresiones de la víctima, es decir, un cierto grado de justificación hacia esa conducta agresiva que había padecido. Habló de una falta de abordaje integral interdisciplinario previo a ser escuchada a la víctima, lo que determinan diciendo de que su voluntad no puede ser considerada plenamente libre. Entonces es como que, miren, acá por más que la víctima haya dicho que sí, que quiere darle esta salida, señores, aquí no hubo un abordaje como corresponde, no se le informó a la víctima como corresponde. Uno puede apreciar cierta situación de vulnerabilidad que la posiciona a la mujer víctima en un lugar en el cual no está en condiciones de expresar o de que de lo que ella diga lo está haciendo sin condicionamiento alguno, de manera libre. Esto es todo el análisis que hace el voto mayoritario para decir, mire, lo que dijo la víctima poco vale, porque en realidad no se le han garantizado, no se le ha dado ese abordaje integral interdisciplinario para que pueda en su escucha ser tenida en cuenta su voluntad, ¿no? Aquí se discute también sobre el abordaje. Quiero que sepan lo siguiente: el abordaje interdisciplinario, ¿sí?, e integral, de la cual habla la Supremo Tribunal de Justicia, están de acuerdo en que ese abordaje interdisciplinario lo da la Oficina de Atención a la Víctima de Delitos, la OFAVI, que está creada por la Ley Orgánica 4199, si no mal recuerdo, 4199, ¿sí? La Ley Orgánica, en su artículo 43.1, establece la creación de esta OFAVI. Y luego tenemos la Instrucción General 16-2017, donde aprueba el reglamento de la OFAVI. Y ahí dice que la Oficina de Atención a la Víctima tiene que estar representada o integrada por una serie de profesionales: un trabajador social, un psicólogo, psicóloga, psicopedagogía, hay una disciplina y en derecho, fíjense, y es enunciativo, que pueden ser más. Entonces, la oficina judicial es la que otorga este abordaje integral e interdisciplinario, porque son varias disciplinas que intervienen para abordar la problemática de la mujer víctima de violencia. La OFAVI, si bien interviene en todo tipo de delito, es muy importante que lo hagan en estos casos de violencia de género. Entonces hubieron dos dictámenes de la OFAVI en este caso, y hubo un informe del Servicio Social del Poder Judicial. Bueno, sobre esto también se discutió mucho, pero en definitiva lo que termina diciendo el voto mayoritario es que, producto de esta falta de abordaje interdisciplinario, resulta difícil de aceptar la afirmación en el sentido de que la víctima ha podido posicionarse desde un lugar de mayor empoderamiento y que pueda expresar su deseo de dar por finalizada esta etapa. Es decir, no hubo desidia o no hubo una debida diligencia de parte del Ministerio Público Fiscal, porque no se hizo un abordaje interdisciplinario, y como consecuencia de esto, lo que haya dicho la víctima terminan diciendo de que no puede expresar su deseo de dar por finalizada esta etapa. Dice también el voto mayoritario: no se advierte un consentimiento acabadamente informado sobre en qué consiste y qué consecuencias jurídicas tiene una suspensión de juicio a prueba como alternativa a la producción de un juicio. En el caso de la víctima, llegó a esa conformidad sin haber transitado un proceso de acompañamiento integral que garantizara, entre otras cosas, la inexistencia de cualquier presión
o imposición al respecto personal institucional. Fíjense en que siempre volvemos a lo mismo, esta falta de abordaje interdisciplinario integral. Entonces, frente a esta falta, insiste en esta cuestión en que la víctima no está en condiciones de poder dar en una versión o expresar su deseo, su voluntad. Es como que es una voluntad sesgada, viciada, por ahí anda el tema. También finalizan diciendo que la víctima no ha sido debida y acabadamente informada sobre la implicancia. Tiene que ver con esto de la información, porque uno siempre se le explica en qué consiste esta salida alternativa, cuáles son los alcances de la suspensión del juicio a prueba, cuáles son las consecuencias jurídicas, y parece ser que como nadie se le informó de manera acabada para que ese consentimiento sea válido, ¿no? Esto es lo que dice el voto mayoritario para restarle de alguna manera posicionamiento a la víctima y que comprometa en definitiva al dictamen del fiscal de su oposición, porque el fiscal directamente dijo por instrucción 111 no hay manera de garantizar o asegurar lo que les decía de la víctima, de manera tal que por más que la víctima diga lo que diga, yo me opongo. Acá necesitamos que esta persona sea condenada en un juicio oral y público, porque de esa manera también vamos a evitar que esa persona agreda a otras mujeres. Esa fue más o menos la conclusión. Pero bueno, en definitiva, el voto mayoritario dice la voluntad tampoco puede ser considerada plenamente libre, además de debidamente informada, en relación con la posibilidad de consentir o no el instituto de suspensión de juicio a prueba. Como ven, el voto mayoritario entonces se basa en estos ejes, en estos fundamentos para decir que el Tribunal de Impugnación es arbitrario conceder en estos casos de violencia de género donde hubo una falta de abordaje interdisciplinario de la víctima, donde su decisión, su voluntad de alguna manera no puede ser considerada plenamente libre porque está en una situación de vulnerabilidad, no se le informó correctamente sobre el alcance del instituto, bla 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 bla. Es decir, todo esto lleva a considerar para este voto mayoritario que en realidad no correspondía otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba. Por eso el voto mayoritario decide revocar, ¿sí?, la resolución. Y por último les decía que tenemos el voto minoritario. Esto tiene que ver cuando les digo opinión favorable de la víctima y su abordaje con perspectiva de género. Cuando hablo de esta mirada, este enfoque con perspectiva de género, tiene que ver con este análisis que hace el voto mayoritario, si quiere, y también con el voto minoritario de la doctora Piccinini, que ahora lo vamos a analizar, pero tiene que ver con esto, ¿sí?, con este abordaje interdisciplinario, de empoderar a la mujer, a la víctima, para que no tenga una dependencia económica, una dependencia emocional, y poder valorar ese testimonio o ese deseo, esa voluntad de la víctima de querer realmente que la decisión sea esta salida y no ir a un juicio. Entonces es un tema complejo, delicado, hay una línea muy fina, porque acá también podemos hablar, nos podemos colocar en una situación como operadores judiciales, el Estado paternalista, patriarcal, ¿no?, que protegemos con esta excusa de proteger a las víctimas de violencia de género, a veces terminamos afectando su autodeterminación. Hay que tener mucho cuidado en estos temas, pero bueno, es muy complejo y acá el voto de la doctora Piccinini refleja este punto. Entonces, lo que dice la doctora Piccinini, que considera que sí corresponde otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba, porque en realidad la negativa de la Fiscalía no estaba debidamente fundada, y o sea, está de acuerdo, como dice el 98, que el dictamen, en tanto y en cuanto esté motivado y esté fundado, es vinculante. Pero lo que dice la doctora Piccinini, al igual que la jueza de revisión y el tribunal de impugnación, dice: no, señora, aquí hay una oposición, pero el dictamen no resulta ser ni motivado ni razonable, de manera tal que no nos vincula en la decisión. La doctora Piccinini, además de la instrucción 1.11, habla de la instrucción general 2.18, ¿sí?, como verán es posterior, un año después, en donde primero parte de la base diciendo: mire, la instrucción general 1.11 y su complementaria 2.18 en ningún momento están impidiendo
que se pueda otorgar el beneficio de suspensión de juicio a prueba, no es que lo prohíbe, ¿sí? Entonces, no hay, digamos, se no contempla una negativa cerrada para el otorgamiento en todos los casos en que haya violencia de género, sino que admite ciertas excepciones. Y estas ciertas excepciones de las cuales habla la doctora Piccinini, que están establecidas en la instrucción 218, que lo que también dice la doctora es que la Fiscalía en ningún momento la mencionó, y es una instrucción importante porque viene a complementar la 111 y de alguna manera expresamente como política criminal, de persecución criminal, el Procurador General con esa instrucción general lo que hace es decir, hay excepciones y no es que no es que me interesa que todo llegue a juicio en los casos de violencia de género, no, hay excepciones, pero hay que cumplir una serie de reglas de verificación para cerciorarnos de que la voluntad, esto tiene que ver con esto de la autodeterminación de la mujer, de poder verificar que el deseo que tiene la mujer y que está en condiciones de hacerlo con total libertad sin condicionamiento alguno. Entonces la instrucción manda a establecer al fiscal una serie de pasos previos para corroborar, ¿sí? La instrucción 218 dice eso, establece en los casos excepcionales cuáles son los pasos que tiene que seguir la Fiscalía para determinar si estamos en condiciones de otorgar o no el beneficio. Pero no es que, no es que se prohíbe, esto es lo que se parte de esta base de la doctora Piccinini. Incluso cuando habla de la recomendación 35 del Comité de CEDAW, también habla de que no está prohibida ni la mediación ni la conciliación en estos casos de violencia de género. Lo que sí dice, la recomendación 35 dice, el uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado, el equipo especializado de la recomendación 35 del Comité de CEDAW, se está refiriendo precisamente a la OFABI, a este equipo, la oficina esta interdisciplinaria, este abordaje interdisciplinario, dice, garantice el consentimiento libre e informado de la víctima. Garantice el consentimiento libre e informado de la víctima y no existan indicadores de nuevos riesgos para la víctima. Si fíjense, los procedimientos deberían empoderar a las víctimas. Bueno, esto es lo que habla fíjense que la 111 yo les dije, ¿no? La 111 que decía esto de que asegurar cierta y fácticamente que la víctima no volverá a ser vulnerada en sus derechos. Bueno, hay que hacer todo un trabajo previo. Esto de garantizar que el consentimiento, es decir, que la víctima esté de acuerdo para que se suspenda el proceso a prueba a su agresor, libre e informado, ¿sí? Y que no existan indicadores de nuevos riesgos para la víctima. Entonces se trabaja con este abordaje integral e interdisciplinario de la cual les hablaba a través de la OFABI y otros organismos que están dando vuelta, que abordan esta situación, esta problemática de las mujeres víctimas de violencia de género, pueden arrojar luz a estos datos que son muy importantes para decir, bueno, a ver, escuchemos a la víctima, está en condiciones, está empoderada, es una persona que ha logrado en este tiempo, supongamos, ¿no?, tener un proyecto de vida autónomo, tiene trabajo, se logró independizar de su expareja que era el agresor, supongamos, la ve empoderada. Bueno, entonces como que ahí se te habían dado que bueno, después que no haya sufrido, por ejemplo, ningún tipo de violencia, que haya pasado un tiempo, que la persona, el agresor, nunca la haya vuelto a molestar, ni la haya agredido, ni física ni psicológicamente. Bueno, toda esta información, estos datos, este empoderamiento hacen, esto surge como resultado de un buen abordaje interdisciplinario integral que debe realizar el Estado, y a partir de allí sí la mujer expresar su voluntad y decir, mire, este es mi deseo, que supongamos se suspenda el juicio a prueba, que cumpla con estas reglas de conducta, no me interesa que él vaya a preso, no me interesa que tenga una condena. Esto es totalmente válido, en estos casos es procedente el beneficio, otorgar un beneficio de suspensión de juicio a prueba, aún para el caso de que se trate de violencia de género. ¿Por qué? Porque de manera excepcional se puede otorgar, ¿sí? Digamos, no es automático. Uno va a un hurto simple, un robo simple, primario, bueno, la suspensión primero va a un criterio de oportunidad, pero si no, a lo sumo, esos casos nunca van a llegar a juicio. Pero en estos casos, cuando hay violencia de género, hay que ser muy cuidadosos. También la doctora Piccinini adentra a lo que es la voluntad de la víctima, y acá hace
una apreciación totalmente distinta al voto mayoritario. La doctora Piccinini sostiene, para darle cierta trascendencia, ¿por qué? Porque la doctora Piccinini se va a basar, que es voto minoritario, se va a basar precisamente en los dichos de la víctima para decir, señores, el dictamen del fiscal está infundado, ¿sí? No tiene motivo para oponerse. Le estamos expropiando el conflicto a la víctima, le estamos vedando su autodeterminación, ¿sí? Entonces, dice, en cada oportunidad, porque fue escuchada al menos en 3 veces en la audiencia ante el magistrado de las partes, entonces la doctora Piccinini dice, en cada esa oportunidad expresó con claridad y contundencia su deseo de que esta causa se terminara, habló con fluidez y convicción e incluso fue enfática al aclarar que no lo hacía para defender al imputado. De ningún modo se advirtió en la declarante temor hacia él cuando se expresaba. Fíjese que todo lo contrario a lo que dice la valoración que hace el voto mayoritario. Dice que se logró independizarse económicamente. Considera que lo expresado por la víctima no es fruto de plena voluntad libremente expresada, entender que continúa inmersa en el círculo de violencia, pero no es capaz de advertirlo o que nada entendió de lo que se le preguntaba. Transita rayanamente en el desconocimiento de su autodeterminación, es decir, digamos, desconocer que la mujer en este contexto donde se logró independizar económicamente, donde se advierte que la declarante no tiene temor, en 3 oportunidades habló con fluidez y estaba convencida de que el caso quería cerrarlo de esta manera. Desconocer esto es desconocer su autodeterminación, su derecho de autodeterminación. Esto es lo que termina diciendo la doctora Piccinini. Pero además, entonces se mete lo que es el carácter vinculante de la negativa fiscal, que yo les decía. Entonces, ojo, porque si el fiscal no me da un dictamen razonado y motivado, el juez se puede apartar y ahí sí deja de ser vinculante. ¿Por qué? Porque no está ni motivado ni está fundado. Entonces ahí sí puede el juez conceder. Motivado y razonable, habla la norma, 98. Entonces dice, un dictamen o decisión que omite dar respuesta a lo escuchado de la víctima en un caso de violencia de género no puede ser considerado razonado ni motivado. Esta es la conclusión que llega la doctora Piccinini. El análisis que hace sobre la escucha activa que se hizo de la mujer víctima de esta violencia de género, dice, a ver, la escuchamos, está empoderada, una persona que está manifestando su deseo, estamos yendo en contra de su autodeterminación si hacemos lo contrario, hay que tenerla en cuenta porque aparte es uno de los derechos que la propia a nivel convencional, ¿no? Y después también habla de toda la debida diligencia reforzada durante la investigación, cosa que no se hizo del todo bien, pero también se basa en los dictámenes de la OFABI, porque los dictámenes de la OFABI, si bien fueron bastante, si se quieren, mediocres, incluso el informe del Departamento del Servicio Social, todos fueron coincidentes en lo que terminó manifestando este deseo de querer cerrar la causa, es decir, a través de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. De manera que lo que advierte la doctora Piccinini es que tanto lo informado por la FABI en su última entrevista, conjuntamente con lo informado por la asistente social, responden precisamente a todo aquello que corresponde verificar, como yo les decía, para poder aplicar de manera excepcional este instituto en caso de violencia de género, la instrucción 218, y también dar por cumplimentado los recaudos de la recomendación 35 del Comité de la CEDO que yo les mencioné. Entonces, la instrucción 218, ¿sí?, que son algunos requisitos que hay que verificar para poder aplicar este instituto, tiene que estar muy relacionado con los recaudos de la recomendación 35. Entonces, en conclusión, lo que termina diciendo la doctora Piccinini es, a ver, acá no se trata de que haya existido un desconocimiento ni violación de la doctrina del STJ, porque acá no estamos, porque en los fallos que se hicieron mención, en realidad fueron dictados, o sea, el fiscal se opuso a la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba, pero se lo consideró que estaba fundado el dictamen. Entonces, al estar fundado, esa es la doctrina legal, que mientras que esté
debidamente motivado y razonable, y sea razonable la oposición, es vinculante. La doctora Piccini opina igual. Lo que ocurre es que en este caso puntual, soslayar o no tener en cuenta la escucha o el interés de la mujer empoderada y que declaró con total libertad y basándose en el diagnóstico dado tanto por la FABI como por el Departamento Social Forense, dice, eso es lo que hace a que la oposición de la Fiscalía sea irrazonable y no esté motivada, y por eso considera que el beneficio en este caso particular tiene que concederse, este es el de suspensión de juicio a prueba. Esto es básicamente lo que termina diciendo la doctora Piccini en su voto minoritario. Bueno, esto sería entonces lo concerniente a esta clase, a este seminario. Yo lo que les pido a aquellos que hagan este trabajo me escriban. En última, ahí en la plataforma tienen ustedes mi dirección de correo. Creo que hay una alumna que va a hacer este trabajo. Las dudas que tengan las podemos conversar. De todas maneras, bueno, conclusión, en este fallo se terminó revocando, que no se aplica, terminaron no aplicando la suspensión de juicio a prueba por voto mayoritario, entendiendo, esto como para resumir, ¿no? Entendiendo que el dictamen del fiscal resultaba ser motivado y razonable, de manera tal que era vinculante. Entonces, al considerar que es razonable y fundado, es vinculante para la judicatura y no tiene por qué, no tiene injerencia. ¿Por qué? Porque en definitiva el fiscal es el titular de la acción penal pública y la Procuración General el procurador es el encargado de fijar las políticas de persecución criminal con base constitucional, como bien les señalaba, artículo 215 y 218 de nuestra Constitución rionegrina, y sobre esta base terminan diciendo que está fundado, por eso corresponde no otorgar la suspensión de juicio a prueba por la oposición del fiscal. Porque además el 98, fíjense que uno de los requisitos que establece, aquí sí yo puedo decir que, porque aún estando como querellante particular, la víctima no deja de ser un convidado de piedra, al menos para la suspensión de juicio a prueba, porque fíjense que la procedencia requiere la conformidad del imputado y la fiscalía. No habla ni de la parte querellante, ni menos aún de la víctima que no se constituye en parte querellante, con lo cual es importante escucharlas, pero bueno, pero fíjense en cómo en este caso tuvo sus vaivenes, pero tanto la jueza de revisión, el tribunal de impugnación en pleno y el voto en disidencia de la doctora Piccinini, fíjense en cómo la decisión de una mujer empoderada de su decisión, su voluntad expresada ante los tribunales, qué incidencia tiene para terminar diciendo de que la oposición del fiscal no está motivada y es irrazonable y por eso no resulta ser vinculante y hay que otorgar el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. Fíjense, cuando yo hablo en el último punto, su incidencia para la concesión del beneficio. Su incidencia, ¿cuál? La opinión favorable de la víctima. Este es un caso en que la víctima prestó conformidad. Obviamente, si la víctima dice que no, ahí no va de ninguna manera la suspensión de juicio a prueba. Esto está claro. Por eso me pareció interesante, porque tenemos un dictamen negativo del Ministerio Público Fiscal, tenemos la opinión favorable de la víctima en un caso de violencia de género, y después cuál es la incidencia para la concesión del beneficio el haber prestado conformidad a la víctima, ¿sí? Entonces, por eso me parece que es muy importante este fallo para reflexionar, analizar y reflexionar sobre todo todas estas cuestiones que día a día nos toca resolver y que es bastante complejo. Bueno, esto sería todo. Voy a dar por finalizada esta clase de seminario. Y en la próxima voy a dar el otro tema, ¿sí? que me resta según el cronograma. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.